Muy buenos días a todos. Mi nombre es Saúl Sarabia, anestesiólogo. En combinación acá en sociedad con SACOR y con AUNA decidimos traer este tema a colación, anestesia en el paciente con enfermedad renal crónica, teniendo en cuenta pues que esta es una de las patologías de salud pública que nos interesa mucho, pacientes que generalmente vemos en el día a día en nuestro quehacer médico. Haremos un enfoque general en cuanto a lo que son las consideraciones anestésicas, evaluación preanestésica, manejo perioperatorio, postoperatorio y algunas conclusiones. Este tema será llevado a cabo por el doctor Johnny Ríos Osuna, que es residente de segundo año de la Universidad del Sino de Cartagena. Johnny, ¿puedes continuar? Hola, buenos días a todos. Gracias por la asistencia a este evento del día de hoy. Como lo dijo el doctor Saúl, el día de hoy revisaremos anestesia en el paciente con enfermedad renal crónica y para eso desarrollaremos este contenido. Haremos una introducción, hablaremos de la epidemiología y de la relevancia clínica, alteraciones fisiopatológicas, evaluación preoperatoria, manejo anestésico perioperatorio, recomendaciones en el postoperatorio y finalmente unas conclusiones. Debemos comenzar por definir qué es la enfermedad renal crónica, que es aquella alteración estructural y funcional que persiste por más de 3 meses. La definición se hace clínicamente evidente esta enfermedad cuando el 40% de las nefronas está funcionando. Esta definición incluye aquellos pacientes sometidos a trasplante renal y aquellos pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 60, más otros marcadores de daño renal como es la albuminuria. Tenemos que este deterioro es un deterioro progresivo y es clave, esta palabrita es irreversible. Adicional a eso, ocasiona complicaciones multisistémicas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la enfermedad renal crónica tiene una prevalencia a nivel mundial del 9.1%, representando la 12ª causa de muerte a nivel mundial. Se estima que para el año 2040 esta ocasiona alrededor de 2.2 millones de muertes y la prevalencia es mucho más alta en los países de ingresos bajos y medianos, siendo así más común en los asiáticos, africanos y afroamericanos. Afortunadamente los estadios 1 y 3 tienen una prevalencia mayor que los estadios avanzados 4 y 5. Cuando miramos específicamente en Estados Unidos tiene una prevalencia del 7.2%, en Europa del 4.3 al 8.5% y en Colombia del 1.7%. En cuanto a la incidencia, esta representa aproximadamente 9.4% a nivel mundial. Se asocia a otras patologías como la edad, los pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo. En Colombia se presentan 3 casos por cada 1.000 habitantes y de enfermedad renal crónica terminal 10 casos por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad, como ya les mencioné, multifactorial, tiene diferentes etiologías, destacando la hipertensión y la diabetes, que son las causas más frecuentes. La hipertensión por sí sola puede ser una causa de enfermedad renal crónica y convertirse de igual forma en una consecuencia de la misma. Importante la revisión del tema, sobre todo por el riesgo que los pacientes con enfermedad renal crónica acarrean al llevarse a un procedimiento quirúrgico. Estos tienen alta mortalidad y representan una alta o una mayor utilización de la atención médica. La mayoría de estos pacientes tienen enfermedades cardiovasculares e hipertensión y son los motivos más comunes de hospitalización. Tienen una mayor incidencia de cirugía mayor hasta 16 veces comparado con la población general. 1 de cada 13 muertes en el mundo ocurre después de un procedimiento quirúrgico de estos pacientes y 1/3 de esas muertes es explicada por causa cardiovascular en cirugía no cardíaca. Cuando miramos en detalle la asociación de riesgo y qué tanto morbimortalidad presentan los pacientes
con enfermedad renal crónica que son llevados a cirugía nos encontramos diferentes revisiones. Por ejemplo, en esta se evaluó la proporción de personas que tuvieron infarto agudo del miocardio dentro de los 30 días posteriores a cirugía, pacientes adultos con falla renal que fueron sometidos a cirugía no cardíaca. Un total de 3.398 pacientes, encontrándose que el 8% tuvieron un infarto o fallecieron a causa de la cirugía. Dentro de estos, los procedimientos urgentes fueron los que más frecuentemente se asoció con estos desenlaces comparado con cirugía electiva. Por otro lado, encontramos en esta revisión sistemática con metaanálisis donde se evaluó la probabilidad de morbilidad relacionada con infección y enfermedades cardiovasculares en pacientes que fueron sometidos a cirugía que les estaban realizando de base diálisis por su enfermedad renal crónica, encontrándose que había un aumento en el desarrollo del desenlace de infarto agudo del miocardio y de infecciones en el postoperatorio y principalmente desarrollo de sepsis en el postoperatorio. La mayoría de estos pacientes fueron llevados a procedimientos quirúrgicos de cirugía general. Y si miramos el impacto que puede generar la enfermedad renal crónica en los pacientes de ortopedia sometidos a reemplazo articular, vemos cómo aumenta la mortalidad, aumenta la readmisión, aumenta la necesidad de transfusión sin cambios en la reintervención quirúrgica como se evidenció en esta revisión sistemática. Ahora bien, hay diferencias en cuanto al riesgo en el paciente con enfermedad renal crónica versus el paciente con enfermedad renal crónica terminal. Pues nos encontramos con esta cohorte retrospectiva de pacientes sometidos a reparación de aneurisma de aorta abdominal, tanto abierta como endoscópica, donde se comparó los pacientes con enfermedad renal crónica no dialítica con los pacientes con enfermedad renal crónica terminal o dialítica. En ambos casos se evaluó la mortalidad, encontrando una mayor mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica dialítica, tanto para los procedimientos abiertos de reparación de aneurisma de aorta abdominal como para los procedimientos endovasculares. Esto 16 y 10% respectivamente, comparado con la mortalidad en los pacientes con enfermedad renal no dialítica, que fue menor del 5%. ¿De qué se morían estos pacientes con enfermedad renal dialítica que más se asoció a mortalidad? Complicaciones cardiovasculares, trastornos perioperatorios de los líquidos y electrolitos, complicaciones hemorrágicas y mal control de la presión arterial intraoperatoria. Entonces, dicho esto, nosotros nos vamos a enfocar en el paciente para la valoración preanestésica, principalmente en estos 4 parámetros. Para evaluar la función y la enfermedad renal, vamos a mirar primero hacer una evaluación detallada de la función renal, clasificar esa enfermedad renal y definir qué riesgo tiene, definir e indagar sobre las manifestaciones clínicas y la afección de los diferentes órganos que tiene nuestro paciente con enfermedad renal y definir, cuando hacemos una valoración preoperatoria, qué pacientes se benefician del tamizaje de la función renal. Cuando, recordando rápidamente, los riñones reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco. Estos filtran aproximadamente 180 litros al día. Cada riñón contiene 1 millón de nefronas y cada nefrona, que es la unidad funcional, contiene un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, un túbulo contorneado distal y un conducto colector que participa en el proceso de reabsorción y excreción de sustancias. Dentro de las funciones principales, conservación de agua, de la hemostasis de los electrolitos, equilibrio ácido básico y funciones neurohormonales y hormonales. Entonces, lo primero, como les mencioné, es la evaluación de la función renal. Para eso vamos a evaluar la tasa de filtración glomerular y la función tubular renal. La tasa de filtración glomerular lo hacemos a través de una estimación de la tasa de filtración a través de la creatinina o a través de la cistatina C, teniendo la ventaja, la cistatina C, una mayor sensibilidad, puesto que no tiene modificaciones con los cambios en la composición muscular. Y el BUN, que si bien no me evalúa la
filtración, la tasa de filtración glomerular es un marcador útil, sobre todo en casos agudos, y en el paciente con enfermedad renal crónica es uno de los parámetros que me va a definir la necesidad de diálisis. Por otro lado, la función tubular la puedo evaluar a través de la concentración de la orina, la presencia de proteinuria, fracción excretada de sodio y un análisis general de la orina. Una vez hecha la evaluación tanto de la tasa de filtración como de la función tubular, yo puedo clasificar a mi paciente en los diferentes estadios establecidos por CADIGO de enfermedad renal crónica, y más importante que definir los estadios es definir el riesgo que tiene ese paciente de desenlaces adversos, teniendo en cuenta la albuminuria y la tasa de filtración glomerular. De esta manera, a mayor albuminuria y menor tasa de filtración glomerular, mayor riesgo, acá todo lo que está en rojo, mayor riesgo de desenlaces adversos. Entonces, y mucho más si se combinan estas dos variables, como es esta zona de acá. Al combinar mayor albuminuria y menor tasa de filtración glomerular, existe más riesgo de resultados adversos, de presentar progresión de la enfermedad renal crónica, presencia de lesión o desarrollo de lesión renal aguda, mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares. Entonces, la función de nosotros es identificar los pacientes con enfermedad renal crónica, clasificarlos y establecer qué riesgo tienen de presentar estos desenlaces. Cuando miramos en detalle las manifestaciones clínicas, es una enfermedad multifactorial, entonces vamos a tener manifestaciones metabólicas, principalmente acidosis metabólica, trastornos en el sodio, manifestaciones cardiovasculares, arritmias, hipertrofias ventriculares, complicaciones respiratorias, principalmente edema pulmonar, sobre todo por sobrecarga, complicaciones hematológicas, vamos a tener anemia, alteraciones en la coagulación con prolongación de los tiempos de la coagulación. Estos pacientes tienen la característica de ser hipercoagulables, tienen alto riesgo trombótico, de eventos trombóticos, y tienen una disfunción plaquetaria producto de la uremia. A nivel gastrointestinal, destacando el retraso en el vaciamiento gástrico, lo cual nos debe hacer tomar decisiones como la realización de secuencia de inducción de secuencia rápida, con el fin de prevenir los eventos broncoaspirativos, complicaciones neurológicas como las encefalopatías urémicas, endocrinológicas como los déficits de eritropoyetina o déficit de vitamina D principalmente. Entonces, cada una de estas manifestaciones debemos identificarlas y corregirlas antes de ser llevado a cirugía idealmente. Entonces, la pregunta que nos planteamos siempre: ¿a qué paciente debo realizarle tamizaje de la función renal? Entonces, principalmente a los pacientes que vengan con uso crónico o uso de nefrotóxicos como son AINES, litio, ciclosporinas, entre otros, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes mayores de 65 años, dislipidémicos, tabaquistas, con enfermedad cardiovascular, obviamente paciente que ha tenido un episodio previo de insuficiencia renal aguda, paciente con enfermedad multisistémica como lupus, paciente con antecedente de enfermedad renal hereditaria, o aquel paciente que se le haga detección accidental de hematuria y proteinuria. En este punto, lo que usualmente pedimos para el tamizaje o para la evaluación de la función renal es creatinina, BUN, y obviamente esto es muy poco común que lo solicitemos, en la mayoría de los casos por la no disponibilidad. Sin embargo, destacar de esta lámina que presentan la creatinina comienza a alterarse 24 a 48 horas posterior a ver una disminución de la tasa de filtración glomerular. Es decir, que es un marcador un poco más tardío comparado con la cistatina C, que desde las 12 horas comienza a alterarse, y el nitrógeno ureico, que es un marcador de horas y días, que es más de fases agudas. Obviamente la tasa de filtración glomerular nos sirve más que todo para clasificar la enfermedad renal crónica. Entonces, el enfoque del paciente preoperatoriamente va a ir dirigido, como ya lo mencioné, inicialmente hacemos una anamnesis completa detallando la etiología de la enfermedad renal, la gravedad de la misma, clasifico esa enfermedad renal, defino el estado hídrico y la producción de orina de mi paciente,
defino si o indago si está bajo terapia de reemplazo renal, qué tipo de terapia tiene, cada cuánto se la realiza, cuándo fue la última diálisis que se realizó, que eso me va a permitir tomar decisiones en los tiempos quirúrgicos, los exámenes a solicitar, hemograma, definiendo, indagando anemia, trombocitopenia, alteración en los tiempos de la coagulación, BUN, creatinina, si está disponible cistatina C, que es más sensible para el cálculo de la tasa de filtración glomerular, albuminuria y uroanálisis, suelen ser opcionales. Electrolitos, principalmente el potasio, y la presencia y la realización de electrocardiogramas, sobre todo en aquellos pacientes con hipercalemia, por el riesgo de desarrollo de arritmias. También puede encontrar hipertrofias ventriculares izquierdas y debo solicitar radiografía de tórax en aquel paciente con sospecha de edema pulmonar por sobrecarga. En cuanto a los medicamentos que suelen tener estos pacientes, suspender los antihipertensivos y ECA y ARA2 por el riesgo de hipotensión sostenida durante el posterior a la inducción anestésica. Uso crónico de esteroides. Los pacientes que vienen tomando esteroides con enfermedades sistémicas pueden necesitar reemplazo de esteroides en el trazo operatorio. Suspender los AINES por el riesgo no solo de progresión de la enfermedad renal, sino que aumentan el riesgo de sangrado. Y en cuanto a las anticoagulantes, de acá quiero destacar que los nuevos anticoagulantes orales en los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 30, los tiempos de suspensión de los mismos son mayores. En el caso de apixaban, rivaroxaban, es de más de 72 horas o mínimo 72 horas, y en el caso de dabigatran se extiende hasta 4 o 5 días. En el caso de contener fístula para diálisis, debemos proteger la extremidad que contiene la fístula. Idealmente debemos cubrirla con algodón laminado, no poner el manguito en la zona de la fístula, no puncionar el brazo donde está la fístula. Podemos llegar a requerir accesos vasculares invasivos, dependiendo del tipo de cirugía, si es cirugía mayor o dependiendo si no disponemos de accesos venosos periféricos. Y en el caso de los accesos venosos periféricos, idealmente en las regiones dorsales de las manos, siempre dejando libre los antebrazos por la posibilidad de que en un futuro ese paciente necesite una fístula. Y siempre tener la información a mi paciente, siempre informar de todos los riesgos que tiene mi paciente y todas las consideraciones que voy a tener durante el procedimiento. Entonces, el manejo perioperatorio se va a basar básicamente en estos 4 pilares, que son el manejo de la hipertensión, la gestión de la anemia, la gestión de la diálisis y la medicación a elegir. En cuanto a la hipertensión arterial, la recomendación para el control de la presión arterial intraoperatoria en el paciente con enfermedad renal crónica es clave, porque me ayuda a prevenir los desenlaces cardiovasculares que, como vimos en las diapositivas anteriores, tienen un riesgo aumentado de mortalidad, sobre todo por eventos cardiovasculares. La Colegio Americano de Cardiología nos establece un objetivo de tensión arterial de menos de 130/80. ¿Existe alguna otra recomendación que nos hace Cadigo sobre ser un poco más restrictivos en cuanto a la presión arterial sistólica y llevarla, ser un poco más estricto y llevarlas a una presión arterial sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio? Sin embargo, esta estrategia no es reproducible en todos los pacientes. Se debe tomar con mucho cuidado esta recomendación, sobre todo en los pacientes añosos, adultos mayores con riesgo de caídas, que suelen tener mayor desenlace fatal cuando se llevan a estos objetivos. Entonces, por regla general, vamos a buscar un objetivo intraoperatorio de tensión arterial de menos de 130/80. En cuanto a la anemia, nos vamos a basar en los principios de los protocolos de transfusión, que van a ser optimización de la masa de los glóbulos rojos, reducir la pérdida sanguínea, aumentar la tolerancia fisiológica del paciente con anemia, y vamos a tener unas metas que es hemoglobina de 30, hemoglobina de 10 a 11.5, hematocrito de 30, tasa de saturación de transferrina mayor a 40, ferritina mayor a 700. Estos van a ser nuestros objetivos y sobre estos valores vamos a tomar las decisiones de cómo
corregir la anemia en mi paciente y qué pacientes se van a beneficiar o no de la transfusión. Los pacientes que tengan hemoglobina menor de 10 con saturación de transferrina menor de 30 y ferretina menor de 500 se van a beneficiar del tratamiento con hierro, ya sea oral o parenteral. Parenteral en aquellos pacientes con intolerancia a la vía oral o pacientes con enfermedad renal crónica terminal que tienen una mala absorción del hierro oral. Estos pacientes van a tener un aumento en los niveles de hemoglobina en promedio entre 1 y 2 gramos, de acuerdo si es oral o endovenosa, y los resultados los vamos a ver al cabo de 2 a 4 horas en caso de reposición venosa, de 2 a 4 semanas en el caso de reposición venosa y de 4 a 8 semanas en el caso de reposición oral. Si a pesar de esto la hemoglobina persiste por debajo de 10 en un paciente que va a ser sometido a cirugía electiva y que tengo el tiempo de los tiempos planteados para poder iniciar el tratamiento, me paso a iniciar tratamiento con eritropoyetina, donde lo primero es corregir el hierro. Una vez hicimos el tratamiento con hierro y se evaluó de 2 a 4 semanas o hasta las 8 semanas si fue tratamiento oral y persiste con hemoglobina menor de 10 y está sintomático en el paciente con enfermedad renal crónica no dialítica, debo iniciar tratamiento con eritropoyetina. Si por el contrario el paciente tiene enfermedad renal crónica terminal, es decir, está en fase dialítica y tiene hemoglobina de 10, voy a iniciar eritropoyetina independientemente de que tenga o no síntomas. Y en promedio se va a buscar un objetivo de subir 1 a 2 gramos al mes. Entonces, ¿qué pacientes transfundo? Básicamente situaciones clínicas agudas, hemorragia grave aguda, enfermedad arterial coronaria inestable, necesidad de corrección preoperatoria rápida, en el caso de cirugía de emergencia y urgencia con alto riesgo de sangrado. Entonces, cuando analizamos un poco sobre la diálisis, el momento de la diálisis y cuáles son los valores de los electrolitos, principalmente potasio, objetivos para llevar a mi paciente a cirugía, nos encontramos con, primero con este estudio observacional retrospectivo, es una cohorte donde se analizó y se llegó a la conclusión que entre mayor es el intervalo sin diálisis, más mortalidad presentaban los pacientes. De 4.395 muertes, el 40% fueron por enfermedad cerebrovascular. La mortalidad aumentó entre mayor era el intervalo de diálisis. Y en cuanto a los electrolitos, específicamente el potasio, nos encontramos con estos dos estudios. En este, que es una cohorte prospectiva, se encontró que tanto la hipocalemia como la hipercalemia se asoció como predictores fuertes para eventos cardiovasculares mayores a 30 días. Y si queremos tomar un punto de corte, en este estudio analizaron el punto de corte de 3.9, también una cohorte pero retrospectiva, donde llevar a los pacientes con un potasio de 3.9 preoperatorio se asociaba con menos desenlaces postoperatorios y menos riesgo de hipercalemia postoperatoria. Basados en eso, entonces, tenemos que el momento de la diálisis, la recomendación es 24 horas previas a la cirugía y al menos 6 horas después de la diálisis como tiempo mínimo en el caso de tener que llevarlo de urgencia, que suele ser necesaria la diálisis para corregir electrolitos, toxinas, uremia y mejorar el estado de volumen, que muy cercano a la cirugía no solo se aumenta la mortalidad, sino el riesgo de complicaciones como hipotensión intraoperatoria y síndrome de desequilibrio postdiálisis. En el caso de la hemodiálisis, nuestra recomendación va a ser prescripción habitual de los mismos días de la diálisis, teniendo la consideración de suspender la diálisis o de hacer la última diálisis con estos tiempos antes mencionados. En el caso de diálisis peritoneal, si veo que mi paciente tiene sobrecarga, hipercalemia, acidosis metabólica persistente a pesar de su esquema de diálisis peritoneal, puedo aumentar o recomendar aumentar la cantidad de diálisis una semana antes de la cirugía. Y idealmente todos los pacientes con enfermedad renal crónica que se hacen diálisis peritoneal deben realizarse drenaje del líquido peritoneal antes de la cirugía. Va a mejorar los abordajes. En el caso de cirugía abdominal, disminuye la presión intraabdominal y me va a mejorar la ventilación mecánica. ¿Cuándo voy a necesitar diálisis urgente?
en el preoperatorio, en el caso de hipercalemia y en el caso de sobrecarga de volumen, un paciente que necesito llevar de urgencia a cirugía. Entonces, en cuanto a los medicamentos anestésicos y las alteraciones en la función renal, destacamos que el propofol es un agente de elección que se puede usar en enfermedad renal teniendo la precaución de sus efectos adversos, sobre todo sobre el gasto cardíaco. El sevoflurane y otros anestésicos se puede usar con precaución en los pacientes con enfermedad renal. No debemos usar ni midazolam ni diazepam por la presencia de metabolitos activos. Si necesitamos usar una benzodiazepina, la elección es lorazepam porque no tiene metabolitos activos. La succinicolina se puede usar siempre y cuando el paciente no presente hipercalemia. Si desconozco el valor de potasio de mi paciente en el trasoperatorio, voy a usar cisatracurio, que es el bloqueante neuromuscular no despolarizante de elección por su mecanismo de acción. Sugammadex lo podemos usar en el paciente con enfermedad renal crónica. No debemos usar morfina por su metabolito activo, el 6-glucoronido, al igual que la meperidina con su metabolito activo, por su metabolito activo, que es la normeperidina, que tiene eventos adversos, principalmente convulsiones en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Podemos usar fentanil, remifentanil, sulfentanil, alfentanil e hidromorfona en estos pacientes, y destacamos que estos medicamentos que están acá los usamos comúnmente o los vienen usando comúnmente los pacientes y que me alteran la función renal. Los antimicrobianos, destacamos aquí los aminoglucósidos, muchas veces vemos que ingresa el paciente con la profilaxis antibiótica recibiendo amicacina sin tener la consideración del antecedente de enfermedad renal crónica de mi paciente. Esto no solo ocasiona progresión de la enfermedad renal crónica, sino desarrollo de lesión renal aguda en el postoperatorio en los pacientes con factores de riesgo. Obviamente debo evitar el uso de AINES en el trasoperatorio. Como mencioné, suspender IECA y ARA2, adicional a eso, pueden también tener un efecto deleterio sobre la función renal. Y en los pacientes que llevamos a estudios imagenológicos con contraste, ojo con el medio de contraste que puede ocasionar no solo lesión renal aguda, sino progresión de la enfermedad renal. Cuando analizamos el tipo de anestesia a utilizar, nos encontramos con esta revisión en un metaanálisis donde se comparó el uso de propofol versus anestesia balanceada con agentes inhalados, encontrándose que el propofol endovenoso está asociado con menor incidencia de lesión renal aguda cuando se comparó con los anestésicos volátiles. Esto sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de importancia como hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. Por eso, en los pacientes con enfermedad renal crónica pudiera estar la recomendación de preferir el uso de anestesia total endovenosa sin estar contraindicada los agentes inhalados por el riesgo de progresión de la enfermedad renal y desarrollo de lesión renal aguda postoperatoria. ¿Qué hacemos en el postoperatorio? Reiniciar la diálisis idealmente en las primeras 24 horas, siempre y cuando no tenga inestabilidad hemodinámica y riesgo de sangrado. En el caso del paciente con enfermedad renal no dialítica, debo hacer detección precoz de sobrecarga, hiperpotasemia, acidosis metabólica y signos de uremia, haciendo y recomendando una monitoría de creatinina, balance hídrico, electrolitos, parámetros de volemia, y evitar el uso de nefrotóxicos, ajustando siempre la dosis de los fármacos a utilizar con la tasa de filtración glomerular, reiniciar los medicamentos previamente suspendidos, principalmente antihipertensivos y antidiabetógenos. Y podemos concluir entonces que debemos realizar una evaluación preoperatoria completa que nos va a ayudar a prevenir las complicaciones, programar la diálisis 24 horas antes de la cirugía o al menos 6 horas en caso de cirugía de urgencia, seleccionar los fármacos anestésicos seguros, evitar el uso de nefrotóxicos y mantener siempre una estabilidad hemodinámica estricta en mi paciente con un abordaje multidisciplinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Johnny, y a todos los participantes. Bueno, algo como para agregar, tener en cuenta sobre todo también que no quisimos ahondar para no extender tanto el tema.
es el manejo de líquido, la fluidoterapia. Hay que tener en cuenta, pues, en estos pacientes que la hipovolemia es la causa más frecuente de falla circulatoria y por esto la fluidoterapia es muy importante en el periodo quirúrgico para mejorar lo que es la perfusión de los órganos, sobre todo en este caso del riñón. Hay una controversia en cuanto a qué líquidos manejar y pues digamos, los estudios están a favor siempre del uso de soluciones balanceadas, ya que la solución salina se ha demostrado que perpetúa más lo que es la acidosis hiperclorémica, aumenta más el riesgo de hipercalemia y pues de complicaciones cardiovasculares en estos pacientes. Siempre tener en cuenta en este caso el uso de líquidos idealmente balanceados, en este caso el lactato de Ringer, tener una evaluación adecuada de estos pacientes en cuanto a sus comorbilidades, sus factores de riesgo, como lo estuvo mencionando Johnny, tener en cuenta en los laboratorios, siempre estar revisando la creatinina, el BUN, el potasio, el estado de filtración glomerular que tiene el paciente, eh, vigilar las medidas de soporte en cuanto a los manejos médicos que trae el paciente ambulatoriamente y sobre todo y muy importante estar siempre evaluando la presión arterial ya que la hipotensión es digamos, la causa que más va a empeorar el desenlace postoperatorio de estos pacientes. Y con el uso de analgésicos, pues tener en cuenta mucho evitar lo que son los AINES. Gracias, Johnny. No sé si alguien más quiera agregar algo o tenga alguna pregunta. Buenos días, doctor. En el chat tenemos una pregunta. Excelente presentación en cuanto al tratamiento preoperatorio que piensa de diuréticos. Bueno, en cuanto al uso de los diuréticos, hay que tener en cuenta si el paciente es un paciente que está orinando, que tiene diuresis conservada y está en un estado de sobrecarga, se pueden utilizar siempre teniendo en cuenta estar vigilando siempre el gasto urinario, estar evaluando si el paciente pues obviamente está en un estado de sobrecarga hídrica, llámese edema pulmonar o está hematizado, se puede utilizar sin ningún inconveniente. Siempre vigilar también la presión arterial, sobre todo en este caso que lo que utilizamos son diuréticos de asa, utilizamos furosemida, podemos utilizarlo sin ningún inconveniente, evaluando estos puntos clave. Presión arterial, lo que es el estado de perfusión y sobre todo estar vigilando del potasio, y revisando potasio. Buenos días, excelente charla. Quisiera preguntarle cuál es la estrategia para mitigar o disminuir la lesión renal por medio de contraste en muchos procedimientos que nosotros asistimos, procedimientos en otros, radiología, hemodinamia, en otros sitios diferentes a cirugía donde se utilizan medios de contraste. ¿Cuál es la estrategia para mitigar eso, para disminuir, para protección renal? O sea, los pacientes que van para estudios para evitar lo que es la lesión renal, sobre todo en medio contraste, idealmente esos pacientes lo que se le hace es una preparación en conjunto, obviamente un manejo multidisciplinario con nefrología, lo que llamamos la nefroprotección. Hay varios, digamos, estudios que dicen que el uso de soluciones balanceadas preparadas previamente para, digamos, 24 a 12 horas antes del estudio con contraste puede ser útil. Otros también hablan también del uso de bicarbonato, de N-acetilcisteína también, previo 12 a 24 horas, pero realmente lo que más ha demostrado, digamos, beneficio es el uso de soluciones balanceadas 12 a 24 horas antes del medio contraste y hacerle control de función renal a las 24, a las 48 y a las 72 horas, porque esta complicación, esta lesión renal aguda se puede presentar no inmediatamente, siempre puede ser hasta las 48 y 72 horas. Es como lo que utilizamos a veces, como lo decía Johnny ahorita, el uso de los aminoglicósidos, que los pacientes llegan y a veces uno se da cuenta y tienen ya el aminoglicósido pasado y revisamos función renal, tiene una falla renal. Nosotros generalmente no vemos estas complicaciones porque esta lesión renal aguda se presenta es casi a las 48, 72 horas, no inmediatamente. Sí, el uso de medio de contraste en los pacientes con enfermedad renal crónica
o que tienen una lesión renal aguda y queremos evitar la progresión de la enfermedad renal. Sigue siendo controvertido, puesto que de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la prioridad de realización del estudio, así le dan el aval de parte de nefrología o no. Entonces, las diferentes estrategias que he podido revisar es el uso, como lo mencionó el doctor Saúl, de soluciones balanceadas, un cc por kilo al menos 12 a 24 horas previas al procedimiento y mantener, de acuerdo al estado de volemia y al estado de sobrecarga de este paciente, mantenerlo en el postoperatorio con vigilancia de la función renal. Esto es una medida que, si bien pudiera llegar a impactar, no lo sabemos en detalle, puesto que la progresión o el desarrollo de lesión renal aguda se puede presentar de forma incluso más tardía, 72 horas, incluso más posterior a eso. Entonces, en lo que se basan es en determinar para el aval de estos pacientes, nefrología principalmente es en la prioridad de realización del estudio, puesto que se encontró que no aumenta, que hay más riesgo de mortalidad asociada a no realizar el estudio comparado con la progresión de enfermedad renal, sobre todo en las fases agudas, no en los episodios crónicos, porque inicialmente no vemos en la repercusión en las primeras 48 horas de esa progresión de la enfermedad renal, sino que vemos de manera más crónica, y lo más agudo va a ser la realización del estudio para definir, por ejemplo, un acto quirúrgico, como suele ser común en cirugía general. Buenos días, Johnny. Una pregunta. Eh, ¿Por qué prohíben el uso total de la morfina? Porque entendí eso, que se prohibía totalmente la morfina. No es prohibición total, es tener en cuenta que genera metabolitos activos y que me va a generar en el postoperatorio mayor riesgo de depresión respiratoria y de desenlaces, sobre todo manifestaciones neurológicas. Usarlo con precaución es la recomendación, sobre todo en el paciente con enfermedad renal crónica terminal. Obviamente, si tenemos a la mano el resto de opioides, vamos a preferir no usar la morfina. Sí, correcto. Ahí lo que hay es que tener la prevención o precaución de la titulación. Y a veces no es que no se pueda usar, es que, porque lo que pasa es que en el 90% de las clínicas en la costa no tienen sino morfina. Si acaso meperidina. Igual ya la meperidina está en desuso, pero la morfina aún se sigue usando y la idea es siempre usarla con la prevención de la titulación, ya que estos pacientes obviamente no eliminan rápidamente el metabolito. Los que están con diálisis, pacientes que se les hace diálisis, normalmente ellos barren los opioides. Entonces, eh, en el momento, bueno, ya eso en el manejo del dolor agudo y en el momento del ingreso, incluso muchos pacientes vienen por diálisis. La titulación del dolor tiene que ser con mucha prevención para evitar eso, que de pronto el paciente se vaya a dormir mucho o vaya a hacer una depresión respiratoria. Gracias, Johnny. Muy, muy buena charla. Gracias a todos. Gracias, doctor De Giovanni. Gracias. Doctor, buenos días. Dale, Doc. Primero, felicitarlo por la charla, una charla muy completa. Quisiera preguntarle si tiene alguna consideración con la invasión de estos pacientes, puntualmente el uso de ecografía. Sí, sí, los accesos vasculares en los pacientes con enfermedad renal crónica se debe tener la consideración, puesto que estos pacientes suelen ser de difícil acceso venoso, suelen tener trombosis arterial, trombosis venosas, y dificulta aún más la realización, sobre todo con las técnicas tradicionales de abordajes anatómicos. Y recomendando siempre, y la consideración siempre, es que todos los accesos vasculares, tanto en el paciente con enfermedad renal como en el paciente sin enfermedad renal crónica, deberíamos hacerlo bajo visión ecográfica.
Sí, correcto. Sobre todo que, digamos que revisando el tema de enfermedad renal crónica, siempre recomiendan como el abordaje de la yugular, de los accesos yugulares guiados por ecografía, sobre todo por la parte de las fístulas arteriovenosas y de la terapia de reemplazo renal. Pero adicionalmente, nosotros que estamos tan acostumbrados a coger radiales de forma anatómica, recordar que estos pacientes hacen calcifilaxia, entonces llenan esos vasos de calcio y la dificultad para el abordaje es mucho mayor. Entonces también en estos pacientes la consideración se hace más importante en el uso de ecografía para el acceso de los arteriales. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Doctor Johnny, hay una situación y es que hay pacientes que nosotros estamos reanimando, pacientes con a veces hipovolémicos, producto de diferentes causas, trauma intraoperatorio, accidente intraoperatorio, sangrado en general, en los que nosotros usamos analgésicos como el diclofenaco. El diclofenaco está generalizado el uso en Colombia También, como manejo de dolor. ¿cuál es la loquita? Ese chocolate que era vuestra. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es la recomendación para evitar la lesión renal en pacientes que están en esta situación de ustedes, o sea, del anestesiólogo, en cuanto a restringir el uso de esos medicamentos AINES en esos pacientes hipovolémicos? Porque eso predice lesión renal en el paciente. Lo que pasa es que nosotros no los vemos, o sea, el paciente de pronto van a piso, van a la UCI y de pronto la enfermedad renal aparece después. Entonces, ¿cómo podemos nosotros intervenir para que ese desenlace no ocurra? Sí, es un tema bastante complejo porque hacer nefroprotección o más bien hacer un manejo liberar de líquidos en el paciente con enfermedad renal es deleterio, puesto que volúmenes por encima de 3 litros me va a predisponer a ese paciente con enfermedad renal a edema pulmonar, y volúmenes restrictivos que menor de 3 litros me va a predisponer a lesión renal aguda. Pudiéramos pensar que en ese paciente que definitivamente tengo que usar el diclofenaco porque es el medicamento que tengo disponible, que yo sé que me puede alterar la función renal, pudiera ser colocarlo en mayor volumen, pero teniendo la consideración que acabo de mencionar. No sé si pudiera ser una estrategia. O sea, si nosotros estamos, lo ideal, como hemos explicado, pues como Johnny lo ha explicado bien en su charla, es evitar todos los medicamentos en lo posible que nos vayan a originar mayor nefrotoxicidad o mayor riesgo de lesión renal aguda. Si se utilizó, por ejemplo, en este caso el diclofenaco, o definitivamente hay que utilizar algún AINE porque no tengo ninguna otra opción, pues no sé si es la pregunta que me estaba diciendo. Lo ideal es evaluar, llevar el paciente en el intraoperatorio y ojalá en el postoperatorio una adecuada perfusión, una adecuada volemia, hidratación, idealmente, como lo hemos mencionado, líquidos balanceados, lactato de Ringer, estar vigilando siempre la diuresis, evaluando diario la función renal, BUN, creatinina, potasio, y todas estas medidas que nos van a colaborar y nos van a ayudar a que, digamos, el riesgo de esa lesión sea bajo y ojalá que no se presente. Pero si en la medida de lo posible podemos utilizar cualquier otro tipo de analgésico que no sea AINE, sería lo ideal, paracetamol y, como se mencionó, opioides que sean un poco más seguros, diferentes pues a la morfina. Y también, obviamente, Buenos ayudándonos días. también, obviamente, de la anestesia regional. Buenos días. Buenos días. Eso quería preguntar en cuanto al manejo de estos pacientes con anestesia regional. ¿Alguna restricción en cuanto al uso de los volúmenes o de la concentración de ese tipo de anestesia? Porque sería una opción en el manejo de la analgesia de estos pacientes, cuando se pueda, obvio. En cuanto a los pacientes que estamos manejando con anestesia regional, va a depender mucho, obviamente, de la cirugía, el riesgo de sangrado, el estado de volemia. La hipovolemia es lo que más, obviamente, es deleterio para los pacientes.
siempre estar pendientes si podemos tener la posibilidad de estar vigilando su gasto urinario, sería idealmente, manteniendo unas presiones que mantengan, como lo dijo Johnny ahí, según el consenso, 130-80, idealmente medias entre 60-90, continuar con las soluciones balanceadas siempre idealmente. Ya se ha demostrado que las soluciones salinas normales producen mucha acidosis hiperclorémica, altera el equilibrio de los buffers y produce mayor riesgo de hipercalemia. Entonces, en estos pacientes, como acabo de mencionar Johnny, no es ser ni muy restrictivo, pero tampoco muy liberal con el uso de líquido. O sea, un paciente, por ejemplo, si está utilizando idealmente uno en una cirugía de 2 horas, no utilizar más de 2 litros de líquidos en esos pacientes, a menos pues que se presente alguna condición como hemorragia, sangrado o alguna complicación en que haga requerir el uso de fluidoterapia a altos volúmenes. Y puntualmente, puntualmente respecto al volumen, si se requiere o no ajuste de los volúmenes en anestesia regional en el paciente con enfermedad renal crónica, no encontré como una recomendación puntual de que estos pacientes se les tenga que hacer restricción. Sin embargo, tener la consideración que en el paciente con enfermedad renal crónica terminal que tiene acidosis metabólica y se asocia en muchas ocasiones con hipoalbuminemia, puede aumentar la fracción libre del anestésico local y aumentarme el riesgo de toxicidad sistémica por anestésico local. Entonces pudiera tener yo la consideración de usar menos volumen en estos pacientes. Muchas gracias. Buenos días. Felicitaciones por la excelente conferencia. Una recomendación, pues estamos ante un paciente estado físico hasta 2, 3 para las cirugías ya de riesgo quirúrgico 2, específicamente 3. Tener en cuenta siempre en mente en el postoperatorio la unidad de cuidado intensivo, así sea por 24 horas, 48 horas, que es preferible un paciente 24 horas en cuidado intensivo, en manejo y vigilancia, 24, 48 horas, de mandar un paciente de esto a piso y después tener que regresarlo por pedido a que dure una semana incluso en la unidad de cuidado intensivo por alguna complicación mayor. Entonces siempre tenerlo en mente y no le demos mucho largo a un paciente que realmente necesite una reanimación celular en la unidad de cuidado intensivo unas 24 o 48 horas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Damos por terminada. No hubo más preguntas acá en el chat. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Feliz día. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día y gracias por la participación. Feliz día a todos.